Zona marítima terrestre. Muchos de ustedes no saben que hay una ley aprobada allá en los 70s que de alguna manera viene a crear esta zona que la componen 50 metros públicos y 150 metros a la par de la zona pública que se conoce como zona restringida de la zona marítima terrestre a lo largo de todos los kilómetros que tenemos de costa en el Pacífico y a lo largo de todos los kilómetros de costa que tenemos en el Caribe. Son un poco más de 1.100 kilómetros lineales en el Pacífico, unos 300 kilómetros lineales en el Caribe. Y entonces, bueno, la ley dice, estos 200 metros, 50 públicos y 150 metros, son del Estado. Y los 50 metros son inalienables, ahí eso así, no hay tutía, eso solo el Estado puede usufructuarlo, nadie puede apropiarse de esos 50 metros, y los otros 150 metros son sujetos a un régimen especial. Y en la ley de la zona marítima terrestre se establece que se van a hacer planes reguladores costeros con el propósito de que se den concesiones a las personas, a los particulares que deseen, que usufructen, que utilicen, que deseen tener una concesión en esos 150 metros. Eso es como en términos generales. Sin embargo, tiene sus excepciones. Hay muchas propiedades, especialmente en Guanacaste, que fueron tituladas hasta los 50 metros. Playa Grande es un ejemplo de eso. Playa Grande no hay zona restringida de la zona marítima terrestre. Usted tiene propiedad privada inscrita hasta los 50 metros y luego usted tiene 50 metros públicos. Y así hay varias playas en Guanacaste que se inscribieron, Guanacaste y Punta Arenas, que se inscribieron basado en una ventanita que tenían a principios de los 70 para hacer esas inscripciones antes de que entrara a regir esta ley de la zona marítima terrestre con todos sus efectos. Esta ley también tiene otra particularidad y es que las islas del Golfo de Nicoya, de las cuales nos sentimos a veces muy orgullosos y decimos, tenemos un montón de islas bellísimas, salados los bolivianos que no tienen mar y salados los paraguayos que no tienen mar, nosotros tenemos mar, un mar Pacífico bellísimo y tenemos unas islas bellísimas. Y entonces empezamos a enumerar algunas de ellas, algunos han ido a Tortuga, por ejemplo, y está Jesucita, y está Cedros, y está una isla que es emblemática, que es la isla de San Lucas, pero hay una isla muy grande que se llama Chira, y Venado, y bueno, hay varias islas, Caballo, etcétera. Resulta que las islas del Golfo de Nicoya, todas son zona marítima terrestre. Puede ser una isla de 40 kilómetros cuadrados como la isla de Chira, donde viven más de 3.000 personas, toda es zona marítima terrestre. Ahí no es que hay 50 metros públicos y luego 150 administrados por la municipalidad, no, hay 50 metros públicos y el resto es administrado por la municipalidad. Ahí no hay plan regulador de nada, las personas son poseedores en precario. Bueno, esa es la contextualización. Para hablar de la zona marítima terrestre y de un proyecto de ley que está presentado en la Asamblea Legislativa para hacer una reforma integral, una reforma bastante sustantiva a la ley de la zona marítima terrestre, he invitado a este programa, a esta entrevista de Libres para Elegir, a Victoria Quiroz. Bienvenida, Victoria. Y Andrea Sánchez. Ambas están vinculadas a una asociación que tiene que ver con los habitantes de las costas. Una asociación nacional, la Asociación Nacional de Habitantes Costeros. Asociación Nacional de Habitantes Costeros. Y la idea es conversar con ellas un poquito sobre las aprehensiones, las preocupaciones que tienen en relación con un proyecto que está en la Asamblea Legislativa, ha venido caminando. Esta Asamblea Legislativa tiene pocos meses para que salga, sin embargo hay un temor de que el proyecto, así como está, se convierta en ley de la República o con poquitas modificaciones que no cambien los problemas que ellos en la Asociación Nacional de los Habitantes Costeros han identificado que puede generar graves problemas para la seguridad jurídica, para la estabilidad de las posesiones y las inversiones que muchísima gente por generaciones ha hecho en la zona costera. Tal vez entonces, Victoria, para contextualizar, perdón, Andrea, para contextualizar, si nos puedes comentar cuáles son esas aprehensiones, esos temores sobre este proyecto que está presentado en la Asamblea Legislativa. Sí, este proyecto es el 22.553 y es un proyecto que definitivamente viene a cambiar todo el espectro que hoy por hoy da al menos alguna seguridad a los pobladores y a los ocupantes de la zona, ¿verdad? Digamos, marítima terrestre en la actual ley 6043. De raíz elimina el artículo 8, que es el único en toda la ley actual que contempla la posibilidad de la expropiación. Ya partiendo desde esa base, nos deja completamente sin derecho a nada, porque como usted bien explicó, hoy por hoy todos los que vivimos en la zona marítimo terrestre tenemos un uso de suelo precario, es decir, somos precaristas en nuestro propio país. Entonces, ante la ley, realmente no tenemos ningún tipo de derecho, llegados a un punto en el que tuviéramos que ser desalojados.
el hacer la eliminación completa de ese artículo lleva de raíz a un desalojo técnico masivo de todo lo que hoy por hoy existe, porque además elimina también el artículo 69 que le da al menos una visualización a los actuales poseedores de construcciones, de casas, de los pescadores, todo lo que hay hoy por hoy en la zona marítimo terrestre, que además goza de la, vamos a decir, la legalidad que podemos tener ahorita, que es el uso de suelo, está ahí dado por municipalidades, que además son las que tienen la administración de la zona marítimo terrestre. Esta nueva ley además plantea figuras bien complejas de entender, por donde además le están saltando la autonomía a la municipalidad, porque prácticamente la están dejando en una labor de caja chica, porque dice esta nueva ley que quien va a regir y administrar la zona marítimo terrestre y va a definir cómo se va a hacer todo en la zona marítimo terrestre es ICT. ICT no está ni siquiera en su ley orgánica la capacidad del ordenamiento territorial. Entonces de esta nueva ley sacan al INBU de la jugada. Entonces al final dejan todo a demasiadas interpretaciones con conceptos muy superfluos como un pueblo costero, nadie sabe lo que es, una ciudad litoral, nadie sabe lo que es, todo tiene que basarse a un plan estratégico nacional que nunca se define qué es, a unos planes ejecutivos que no definen y a un reglamento que evidentemente tampoco existe. Es como que firmar un cheque en blanco, donde de raíz estamos viendo que el artículo 8 y el 69 de momento nos invisibiliza. Es como si no existiéramos nunca. Y allá vemos personas, mujeres jefas de hogar, adultos mayores, pescadores, emprendedores, empresarios, personas que han hecho su vida. Y en todas las costas hay vida. Hay zonas que no se han desarrollado, claro que sí, pero en la mayor cantidad allá vemos personas. Estas personas, Andrea, disculpe que le interrumpa, estas personas que están en la zona restringida. Están en los 150 metros. En los 150 metros, que eso es el equivalente, o básicamente se define como zona restringida, la zona marítima terrestre. No tienen concesión, no, porque son personas que hay muchas municipalidades que no tienen plan regulador costero. Exacto. Entonces son personas que tienen una posesión. Muchos de ellos pagan incluso una especie de arrendamiento o un permiso de uso a la municipalidad. De hecho, tienen los recibos correspondientes. Han estado a lo largo de los años, consolidando su posesión, pagándole a la municipalidad, y la municipalidad les tira la mano y les cobra. O sea, hay un reconocimiento clarísimo de la municipalidad, del derecho que tienen estas personas de estar allá. Y los derechos de la construcción, porque son y además, ustedes han tramitado permisos con la municipalidad para construir en esos 150 metros. Y para desarrollar los negocios. Aquellos que tenemos negocios hemos gestionado con la municipalidad las patentes. Las patentes, y entonces o sea, todo el mundo opera en la legalidad. Y luego están los poseedores por ancestros de sus terrenos, ¿verdad? O sea, que hay gente que ha heredado sus tierras. Yo pertenezco a la zona Caribe y ahí tenemos, ¿verdad?, una influencia afrodescendiente bastante fuerte que ha sido poseedora de la tierra per se, es de ellos. Sí. Entonces aquí el tema de esta ley, ¿verdad?, que se quiere promover, la 22.553, es que es un desconocimiento completo de los derechos humanos. Sí. O sea, es llevar al caos y a la ruina y al desastre social a muchos millones de personas. Y, Andrea, ¿cuál podría ser la motivación? Porque le cuento que este es un tema que a mí me genera cierto coraje, porque yo he conocido, tengo ya mis años, ya tengo 61 años y me gustan mucho las playas. Y he recorrido casi que todas las playas del país. Y ahí en esas playas uno se encuentra en algunas zonas a familias que efectivamente por generaciones han estado en la playa. Entonces personas tal vez que de baja escolaridad empezaron como pescadores y luego ya tuvieron su familia, hicieron una casita, hicieron otra y ahí se desarrollaron y tienen tal vez pusieron una pulpería, pusieron alguna fondita, alguna cosa de esas. Bueno, ahí tenemos... Y eso se repite en diferentes partes del país. Y conozco de un caso donde una persona se puso de acuerdo con funcionarios municipales para hacer un plan regulador costero en una parte de una playa. Y mandaron topógrafos, hicieron los levantamientos, hicieron el plan regulador, hacen luego las publicaciones correspondientes y viene un tercero y se adjudica la concesión que está donde ha vivido por generaciones una familia. Y luego le dicen,
chao, chao, usted ya no tiene ningún derecho porque esto fue concesionado a un Perico Pérez, a la sociedad tal, a una persona que tenga otras características, etcétera, que nunca ha vivido allá. Y son desplazados estos poseedores que por generaciones han estado allá. Y eso a mí, pero me enoja muchísimo. Y entonces me parece que hay algo parecido detrás de esta ley. Sí, todo pareciera indicar que es eso, porque además donde uno desmenuza un poquito este proyecto de ley, justamente se ve esto en la forma en la que ellos pretenden que se hagan las concesiones para estas propiedades. Son una propuesta de concesión por concurso público, al mejor postor o según conveniencia municipal. Entonces, claramente hay un interés económico muy fuerte. Claramente el país tiene una tendencia a pensar que la reactivación económica pasa por traer grandes inversiones hoteleras a las costas. Uno de los propulsores de esta ley en su momento, en otro puesto que tenía, fue bastante claro y contundente, donde decía los pescadores muy bien y todo, pero en realidad las costas de este país son para que produzcan dinero. Entonces, ya partiendo de ahí, a uno le queda bastante claro cuál es la intención detrás, es la llamada de la inversión extranjera a venir, porque obviamente un pescador o un empresario pequeño como yo en este caso, no podría competir contra una cadena grande. Por la misma cantidad de metros yo no puedo, porque no tendría la misma capacidad de desarrollo. Entonces es poner a competir a David contra Goliat en una injusticia social gravísima. Nosotros no deberíamos permitir jamás, nunca, que proyectos de este calibre lleguen a usurpar los derechos de los costarricenses y de los que vinieron de otros países a invertir, donde les prometieron que íbamos a tener todos una seguridad de concesiones, ¿verdad? Y que íbamos a poder desarrollar nuestros emprendimientos de manera segura. Entonces, este tipo de proyectos de ley deberían de simple y sencillamente archivarse, porque por más que uno le dé vuelta a este proyecto en concreto, y hemos tenido acercamientos con quienes los promulgaron, habría que cambiarla por completo, porque habría que quitar de ahí los elementos más graves de daño hacia el poblador. Esa falta de reconocimiento a los derechos y esa violación tan grande de derechos se traería ya de por sí el proyecto abajo. Entonces no sería, es un sinsentido, y está claro que detrás de esto hay una intención de dar las playas de Costa Rica a grandes inversores. Yo quiero que ustedes le pongan atención a esta inserción que vamos a hacer a continuación de una participación de una señora Helen Simmons de la zona caribeña, y de alguna forma vinculada a estas posesiones ancestrales en una parte del litoral caribe por parte de la población afrodescendiente, y también los temores que hay en relación con una ley como esta y lo que podría significar una violación a los derechos de estas personas que por generaciones han poseído sus tierras en esta bella zona caribeña nuestra. Soy la representante de la Secretaría de Asuntos de Afrodescendencia del Caribe. Nada más debo decir de que a la hora de la presentación del expediente 22.553 están omitiendo que la población afrodescendiente ha radicado en las áreas de la provincia, en las costas de Limón. Por más de 400 años hemos ido heredando los terrenos de nuestros ancestros, que cabe mencionar que la población afro de este país no ha sido espectadora. Hemos aportado al desarrollo social, económico, histórico del país, y que nosotros como población afrodescendiente a partir del 2015 tenemos a nuestro favor un convenio internacional. Hay que recordar que a Costa Rica le encanta firmar convenios internacionales, y firmó el de Durban, África, en favor nuestro, que alarga el diseño del 2015 al 2024. Este convenio es una ratificación de justicia, de desarrollo, y queda plasmado en el censo 2011 que se hizo en este país, que la población afrodescendiente está totalmente rezagada en el tema de educación, de salud, de tenencia de tierra, la cual ha sido conflictiva. Recordemos que las costas, por ejemplo, en Cahuita, Puerto Viejo, fueron heredadas, fueron trabajadas en armonía con el medio ambiente, pero lo más nefasto del proyecto o la propuesta es que no nos hicieron nuestra consulta. Dentro del acuerdo 34 de la SED, inciso D,
menciona claramente que cualquier ley que se quiera promulgar en Costa Rica se debe de consultar, porque nosotros, al igual que el pueblo indígena, estamos bajo la Convención 169 de la OIT. Y yo cierro diciendo, el expediente viene a violentar el derecho de los pobladores de la costa que hemos vivido en esta parte del país. Somos costarricenses y la Constitución política dice que todos somos iguales en este territorio. Nuestra enmienda cambió en su artículo 1, reconoce a Costa Rica como un país pluricultural y étnico. Y yo solicito a los señores diputados recordar, cuando yo salía de la asamblea vi al frente, hay una placa enorme que dice que están allí para legislar porque el pueblo se los permitió. Están allí porque nosotros votamos por ustedes. Y al igual que cualquier costarricense, tengo derechos y muy sagrados, como lo dice nuestra patriótica costarricense. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes se dan cuenta, este es un tema que no es menor, es un tema que hay que considerar y que no se puede legislar sin tomar en consideración el sentimiento de las comunidades, los habitantes de todo el litoral, los litorales nuestros, de las costas, pero también está este otro elemento, que es estos convenios internacionales que hablan inclusive sobre el reconocimiento de derechos a poblaciones que por generaciones han poseído sectores del litoral, el litoral nuestro. Este tema de la ley de la zona marítima terrestre, como les decía, se las trae, porque además tenemos otra complicación que se ha venido dando a lo largo de los últimos años, y es que nos encontramos con el Estado. Y entonces ahora el Estado también ha empezado a competir o tal vez acaparar áreas de la zona costera. Y entonces empezaron con el tema en el Caribe, precisamente Fincas Habdeba. Entonces dice, bueno, Fincas Habdeba es todo de Moín para arriba hasta llegar a casi que Nicaragua y agarramos a la izquierda. Y todo lo metemos en una sola propiedad de Habdeba con el propósito de luego sacar a través de segregaciones de una finca madre, le damos el título de propiedad a los poseedores que han estado allá. Y entonces eso se hizo con esa supuesta buena intención para darles rápidamente un título de propiedad a poseedores en esa zona caribeña, Caribe Norte. Resulta que una vez que se hizo eso, Habdeba se hizo gato bravo y aquí no le vamos a dar, no vamos a segregar terreno de nada y más bien ustedes son los precaristas y vayan viendo a ver de qué manera salen porque esto le pertenece a Habdeba. Luego nos encontramos con el MINAE que dice todos los territorios o terrenos, propiedades que pertenecen a algún ente público son patrimonio natural del Estado. Y entonces así que se jodió, y ahí se terminó de joder la cosa porque ahora MINAE dice no, eso además no solo es de Habdeba sino que es patrimonio natural del Estado. Y luego además se crean refugios de vida silvestre y luego se crean zonas protectoras y para terminar de completarlo Parque Nacional. Entonces ahí tiene usted poblaciones en la zona, por ejemplo, Caribe Norte, totalmente arrinconadas, sin posibilidad de tener derechos de propiedad. Porque ahora Andrea mencionaba algo, ¿cómo vamos a competir con una cadena grande, con alguien con gran capital? Para empezar, sus propiedades no las pueden utilizar como garantía para acceder a un crédito. Entonces todo lo tienen que hacer a puro pulmón. O sea, con el ahorrito ahí van haciendo las cositas y hacen un añadido por aquí y por allá. Y ahí van creciendo poquito porque no tienen acceso a financiamiento. Y todo eso es por falta de seguridad jurídica. Y por eso un proyecto que yo he presentado, lo que buscaba era más bien titular. Usted está ahí, titule, tenga su título de propiedad. Y usted con eso va a ver qué hace luego. Hipoteca, segrega, lo que fuera, lo vende. Pero ya se convierte en objeto de comercio y se le mete seguridad jurídica. Victoria, a ver, este tema que me apasiona tanto. Ay, sí. Otto, además de lo que Andrea ha explicado, a la asociación le preocupa sobremanera que se pretenda hacer una reforma de una ley en donde el área como tal de zona marítimo terrestre no se ha definido. En 44 años que tiene la ley 6043, la delimitación de la zona pública es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque yo en varias partes he visto mojones. Y entonces en algún momento, hace muchísimo tiempo, inclusive cuando lo hacían con Teodolito, o sea, no había GPS ni nada de eso. Entonces ponían mojones, pero yo que soy de la zona de Punta Arenas, yo veo que antes el mar, ahí en Punta Arenas,
llegaba, en las crecidas, llegaba al mar casi hasta la primera fila de cabinas que tenemos nosotros ahí de la familia, Cabinas San Isidro. Y ahora está mucho más retirado. Hay unos mojones, en el caso de Punta Arenas hay inclusive una legislación especial, que es un transitorio de la ley de la ley de la zona marítima terrestre, donde se establece que entre Boca Barranca y bueno, Punta Arenas y La Punta, todo eso no se le aplica a zona marítima terrestre, todo eso lo que hay es una reserva para un bulevar, que es una reserva para un bulevar de la municipalidad, en lo que podría ser la zona pública. Y luego también está, el que me olvidó mencionarlo anteriormente, la contextualización, está lo que son pueblos costeros, o zonas urbanas como Golfito, Quepos, la misma Punta Arenas, el Limón, que sí permiten que haya ahí construcciones en el puro reventadero del mar. Sí. Esa zona está indefinida porque el IGN nunca ha podido decir de dónde sacó la cota de 1.15. Es un aspecto técnico que está estudiado por el CIMAR y también por don Guillermo Durán, que ¿Qué es el CIMAR? ¿Qué es el CIMAR? El Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de Costa Rica. Okay. Además, don Guillermo Durán, que es el presidente actual del Colegio de Ingenieros Topógrafos, tiene un estudio muy profundo sobre el tema, y la asociación ANACO tiene un contencioso administrativo contra el IGN para que haga esas correcciones, porque están las pruebas científicas de que el IGN definió sobre valores que no son reales esa cuota del 1.15. Entonces, toda la zona pública que han delimitado tiene errores graves que podrían entrar en el orden de los 12 metros para tierra adentro o para también hacia el mar. La zona marítimo terrestre es una zona de mucha movilidad, sobre todo en el Pacífico. Sí. Entonces, con el terremoto que hubo, el terremoto famoso de Sámara, hubo un levantamiento de más o menos 2 metros. Eso significa muchísimo en la retirada del mar. Ahora, si el IGN llegó, esta situación de la placa Cocos Caribe es dinámica. Cada 50 años hay una ruptura y entonces dice Marino Proti que no es que la gente se mete dentro del mar, es que el mar se mete dentro de la gente. Entonces hay personas que los pudieron haber demolido porque estaban en los 50 metros y en realidad es que lastimosamente les tocó en un momento en donde la placa estaba trayendo el mar hacia adentro, el IGN de casualidad llegó en ese punto, y entonces como los datos que tiene para la cuota 1.15 son erróneos, dijo están adentro, pero si hubieran llegado en el momento de ruptura, resulta que pudieron haber quedado muchísimo afuera de los 50 metros porque el mar se retira totalmente. Entonces esa movilidad que hay, además de los bancos de nivel y una serie de aspectos muy técnicos que yo apenas sí estoy entendiendo, pero que don Guillermo nos lo dice muy bien, o el CIMAR no lo dice muy bien, hace que esta zona sea muy indefinida, y todavía peor de indefinida cuando el IGN no tiene ni el personal ni los instrumentos adecuados para hacerlo, porque las leyes internacionales sí tienen una definición clara de dónde está esta línea que nos interesa para definirlo. Entonces, ¿cómo en 44 años no ha podido el Estado definir la zona marítimo terrestre, y ahora tenemos alguien o algunos que llegan con un proyecto para hacer una reforma integral a un área que no se sabe dónde está? Entonces, si le dan a usted una concesión como gran desarrollador, puede ser que cuando el IGN haga la demarcación, esa área pudiera ser que quede dentro de los 50 metros, o viceversa. Puede ser que quieran sacar a alguien que está en los 50 metros y resulta que no. Eso es una inseguridad jurídica terrible. ¿Cómo se va a planificar? ¿Cómo se van a hacer los planes estratégicos, planes de gastar inversión de fondos públicos para algo que después resulta indefinido, que ya está sucediendo con los planes reguladores, porque eso es más o menos. Ahora, la ley de zona marítimo terrestre se ha visto parcialmente, generalmente el artículo 13, que dice que si no hay plan regulador no puede haber nada, pero el artículo 8, que ya mencionó Andrea, dice con claridad: se declara de zona pública, y para que el Estado pueda recuperar, tiene que expropiar. Este proyecto de la ley 2253 elimina ese concepto de expropiación,
establece como si eso fuera en Era blanco nadie. una plaza de fútbol, no menciona que existen personas ni que existen construcciones, y entonces allí pues viene la doble inseguridad jurídica. En el transitorio último dice, si las personas que están allí y han construido con permisos, si se ajustan a los planes, pueden permanecer. Entonces estamos totalmente indefensos y además estamos dentro de un área indefinida y pretendiendo sacarnos para meter a otros que los van a meter en áreas, en problemas también de inseguridad jurídica graves, ¿verdad? Vamos a meter una inserción más de una entrevista que hicimos de Isabel Rocaut. Isabel Rocaut. Tiene una inversión interesante en la zona también caribeña y nos va a contar su experiencia, una persona que viene pagando todos los cánones municipales correspondientes, etcétera, viene haciendo una inversión. Bueno, ¿qué situación está enfrentando con esta amenaza que se aprueba esta ley en relación con su inversión? ¿A dónde queda? Si esto la motiva o no a seguir invirtiendo en Costa Rica. Bueno, vamos a ver qué nos dice para terminar de sensibilizarnos sobre este tema. Soy Isabel Rocaut, vine a Costa Rica en 2009. Costa Rica ahora es mi país, estoy aquí desde hace 12 años. Vine aquí con mis ahorros y los invertí en un terreno que está en los 150 metros de zona marítima terrestre. Y después me fui a la municipalidad, pedir un permiso de construcción que me dieron para construir mi hotelito. Entonces ya estoy funcionando con mi hotelito desde 2011. Todos los años pago mis impuestos para ocupación de zona marítima terrestre, pago mi patente, mi seguro de responsabilidad civil, el ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, me dio la declaratoria turística y también el sello Safe Travel. Entonces me siento totalmente incorporada en, vamos a decir, todo lo que es obligatorio para poder trabajar. Bueno, ahora tenemos un problema actualmente en zona marítima terrestre. Hay un expediente, que es el expediente 22553, que quiere modificar de manera drástica la ley 6043 de zona marítima terrestre, que existe desde 43 años. Sino que la ley 6043 no fue aplicada en su totalidad porque nunca hubo expropiación. Entonces ahora este expediente viene como un parche a tratar de decir que toda esta zona siempre fue de Mañal, lo que no es el caso, porque para que sea de Mañal hubiera tenido que haber expropiación. Bueno, ahora me siento yo personalmente como inversora en una inseguridad máxima porque todos mis ahorros están aquí. Y con este expediente es la puerta abierta a grandes inversiones extranjeras. Entonces quieren subastar todas esas tierras al mejor postor. Entonces, ¿qué va a advenir de mi hotel? ¿Qué va a advenir de mis inversiones? Costa Rica es mi país. Entonces aquí me voy a quedar y luchar para conservar mi tierra. Y además, aparte de esto, me estoy involucrando mucho en la comunidad porque tenemos con un grupo de la comunidad una asociación de protección de tortugas marinas. Entonces, en Playa Grande de Cahuita nos involucramos mucho para preservar la fauna y la flora. Entonces, la comunidad de Cahuita, los ocupantes de toda la vida de la comunidad de Cahuita se involucran mucho en la preservación de la fauna y la flora. Entonces, no se puede decir que no nos preocupamos del medio ambiente. Bueno, luego de nuevamente, este testimonio sobre una persona, y así como ella, nuevamente, hay cientos, cuidado si no miles de personas que están en situaciones parecidas. Y esto es algo para que aquellas personas que tal vez van poco a la playa, que son más meseteros, que se mueven en la gran área metropolitana, es importante que sepan lo que está pasando en las zonas costeras. Las zonas costeras hay una gran cantidad de problemas y problemas de inseguridad jurídica. Y si usted no tiene seguridad jurídica, usted no va a invertir. Concluyendo ya, Andrea, ¿qué le podemos decir a las personas de la audiencia? A través de las personas de la audiencia hay personas que tienen contacto con diputados. Claro. O sea, ¿cuál es el mensaje que se le da a los diputados salientes en relación con este proyecto de ley?
Bueno, yo lo que tengo que decir es que por favor nos involucremos todos. La zona marítimo terrestre, al final de todo somos todos, porque somos costarricenses, tenemos derecho a ir y a disfrutar de las bellezas que nuestro país nos da, pero necesitamos que finalmente se nos validen los derechos a quienes hemos estado ahí, hemos vivido por generaciones, y a quienes hemos venido también a invertir, para que finalmente este proyecto sea del todo archivado. Y si se quiere hacer una planificación de la zona costera, se haga desde las costas, tomando en cuenta las realidades y las particularidades de cada una de las diferentes costas, que no es la misma la costa Caribe que la costa Pacífica, y que por favor esto se quede en el olvido, se restauren los derechos y finalmente se considere el restituirnos el título de propiedad a quienes estamos allí, porque al final tenemos iguales derechos como cualquier otro costarricense de a pie, tener nuestro título de propiedad, que ya de por sí casi el 46% de la costa del país, en ambos lados, tiene título de propiedad. Entonces no puede ser posible que es una misma Costa Rica y parece que hay unos clase A y unos clase B. Entonces, si decía mi abuela, si hay para todos hay patadas. Entonces, por favor, aunque la gente esté en la meseta central, al final las costas es de todos, y si no vamos a seguir disparando a los pies de nuestros propios pobladores, lastimando y lacerando a la misma comunidad costarricense en beneficio de inversiones que muchas veces vienen de afuera, y no tengo nada en contra de esto, siempre y cuando no sea para que en mis costillas pese que yo me tenga que ir de mi propio país como un precarista. Eso no es justo. No puede permitirse que un costarricense salga de aquí como si fuera un precarista en su propio país. Señores, por favor, hagan valer nuestros derechos, escuchen al pueblo. Señores parlamentarios, recuerden que ustedes están ahí porque el pueblo los eligió. Ustedes nos deben a nosotros escuchar, y el pueblo está gritándoles, no ni siquiera pidiendo, gritándoles el respeto, por favor. Victoria, unas palabras de cierre. El expediente 22.553 no tiene vuelta atrás, tiene que archivarse. Es un expediente que no ofrece ningún beneficio a nadie, más bien puede traer graves consecuencias para el Estado, así que es un expediente que tiene que archivarse. Tiene que haber, como lo ha dicho Andrea, opciones, pero opciones como la del proyecto que presentaste cuando fuiste diputado, en donde se reconozca esos derechos de propiedad, y hablemos de la propiedad de mi casa. Mi casa es mía. Y me permitieron que yo estuviera allí, me dieron mi permiso. Entonces, ahora deme la tierra, asegúreme en la tierra donde usted me dio permiso de estar allí, ¿verdad? Entonces, señores diputados, ese expediente tiene que archivarse, y pedimos que ojalá para los nuevos, los nuevos diputados, esperemos que estés entre ese grupo, se nos dé el título de propiedad y se haga un ordenamiento, pero un ordenamiento con justicia social. Bueno, ya escucharon ustedes estos dos testimonios de lo serio que es este proyecto, las implicaciones tan complicadas que podría tener. Es un proyecto que no debe ser tramitado en la Asamblea Legislativa en estos siguientes meses que le quedan a esta Asamblea Legislativa a la ligera. Es un proyecto, el tema zona marítima terrestre es un tema complejo, y más en este caso, estas personas que están vinculadas con esta Asociación Nacional de Habitantes de las Costas están clamando porque se les escuche, porque se detenga la tramitación del proyecto. Dejemos que esto sea la siguiente Asamblea Legislativa. Bueno, en esa Asamblea Legislativa, si cuento con el apoyo de ustedes, y ojalá acompañado por muchísimos más diputados del Partido Unión Liberal, pretendemos retomar el tema de los territorios especiales de Costa Rica. Estamos convencidos, y así lo hemos manifestado en muchos Facebook Live, en muchas entrevistas, que a través de la seguridad jurídica, a través de los derechos de propiedad, vamos a lograr generar riqueza. O sea, cuando usted reconoce un derecho de propiedad, las personas van a poder hipotecar su propiedad para poder construir, vamos, ampliar sus operaciones, etcétera. Y eventualmente puede venderlo. Bueno, y si lo vende, ¿cuál es el problema? Si se lo vende a alguien, el que lo va a comprar, lo compra para hacer una inversión, y esta persona recuperó dinero y con ese dinero va y compró otras cositas por otro lado, etcétera. Y todo eso le da vuelta a la economía, mejora el patrimonio de las personas, nos enriquece como sociedad. Y eso es algo que tenemos que empezar a darle vuelta. Y convendría
a mucha gente que tiene como esa visión romántica de la zona marítima terrestre, que no se toque, que no sé qué cosas, convendría ver lo que ha sido el desarrollo en otros países de las zonas costeras y también el respeto que se le da a los habitantes que toda la vida han vivido por allá. Así que los dejo con esta reflexión, esperando que este mensaje le llegue a los diputados actuales y que ustedes allá puedan también interiorizarlo y acompañarnos en esta lucha para defender los derechos de los habitantes de la zona costera de nuestro país. Vote por Unión Liberal. En la primera fila, tercera casilla. Unión Liberal.